Imagina despertar cada mañana y saber que ningún comentario hiriente ni el recuerdo más oscuro pueda afectarte. Sin embargo, los estoicos lo lograron. Mientras el mundo ardía en reacciones, ellos convertían cada chispa de ira en lucidez. Hoy voy a enseñarte a hacer lo mismo con 15 tácticas que transforman la rabia en energía creativa, la ansiedad en presencia y la ofensa en autoconocimiento. Cuando apliques estas lecciones, las críticas rebotarán, los imprevistos se volverán entrenamientos y tus emociones dejarán de manejarte, porque el secreto no es domar al mundo, sino dirigir tu propio fuego. Antes de empezar, baja a los comentarios y escribe: hoy elijo mi calma, soy estoico. Con esa frase sellas tu compromiso de liderar tu mente. Respira profundo, escríbelo ahora y empecemos. Número 1. 30 segundos de respiración consciente valen más que 30 minutos de discusión. Si alguna vez has sentido que la ira toma el control antes de que puedas siquiera darte cuenta, hay una verdad que necesitas integrar cuanto antes. Tu respiración es el interruptor maestro de tus emociones. Sí, ese simple acto que haces miles de veces al día sin pensarlo puede transformarse en tu herramienta más poderosa para recuperar el control. No necesitas gritar, explotar, ni reprimir. Solo necesitas respirar, pero hacerlo bien. Respirar conscientemente es una técnica, un arte, y al mismo tiempo un código de dominio mental. No estamos hablando de respirar como lo haces por reflejo. Hablamos de convertir tu respiración en un comando neurológico que detiene en seco la ira antes de que te devore por dentro. Y cuando aprendes a usarla, te conviertes en una persona que ya no reacciona, sino que responde, decide y lidera. La respiración diafragmática, esa que comienza en el abdomen y no en el pecho, es una llave que desactiva el sistema de alarma de tu cuerpo. Cuando te enojas, tu cuerpo activa el sistema simpático. Se eleva el ritmo cardíaco, sube la presión, se libera cortisol y tu mente se nubla. Pero si llevas tu atención al abdomen y comienzas a respirar profundo, lento y desde el centro, algo mágico sucede. Activas el sistema parasimpático, el que apaga incendios, el que calma tormentas internas. No es magia, es biología pura. En menos de 30 segundos puedes revertir el ataque emocional, bajar el cortisol y recuperar la claridad mental. Solo 30 segundos y la diferencia entre gritar y reflexionar, entre herir y comprender, entre estallar y mantenerte firme, se define por ese pequeño espacio que tú creas al respirar. Ahora, escucha esto. Hay un patrón específico de respiración que actúa como un botón de reinicio para tu sistema nervioso. Se llama técnica 478. Inhalas en 4 segundos, retienes el aire 7 y exhalas durante 8. ¿Por qué funciona? Porque ese patrón interrumpe la respuesta automática de lucha o huida. Tu cerebro queda literalmente confundido. Es como si le dijeras: alto, aquí mando yo. Y lo más interesante es que cuando alargas la exhalación, estimulas el nervio vago, que es como el director de orquesta del equilibrio emocional. Este nervio conecta tu cerebro con tu corazón, tus pulmones, tu sistema digestivo, y cuando lo activas con respiraciones largas y lentas, todo tu cuerpo empieza a recibir un solo mensaje: calma, todo está bajo control. Imagina que estás a punto de explotar. Alguien te dice algo que toca una herida vieja, un insulto, una injusticia. Sientes la rabia subir por tu pecho, tu mandíbula se tensa, las manos tiemblan. Pero entonces recuerdas esto, cierras los ojos, tomas aire profundo contando hasta 4, lo retienes, sientes la presión y luego sueltas 8 segundos, largo, profundo, como si estuvieras drenando el veneno. Lo repites 1, 2, 3 veces. Cuando abres los ojos, no eres el mismo. La emoción pasó por ti, pero no te arrastró.
Esa es la diferencia entre una mente esclava de su impulsividad y una mente estoica, entrenada, preparada. Los antiguos sabían esto. No hablaban de neurociencia, pero sí de dominio interior. Marco Aurelio escribía sobre regresar al centro mediante la respiración. Cada vez que sentía el impulso de actuar desde la rabia, respiraba. Y en ese intervalo nacía la sabiduría, porque lo que define tu carácter no es lo que sientes, es lo que haces con lo que sientes. Y si lo primero que haces es respirar, entonces has ganado. Hoy tienes una herramienta práctica, sencilla, pero revolucionaria. No necesitas más libros ni más teorías. Necesitas practicarlo en el momento exacto en que tu cuerpo quiere reaccionar. En el calor de la discusión, en el ruido del tráfico, en el mensaje que te hiere. Detente, respira, vuelve a ti. Ese segundo es tuyo, esa decisión es tuya. Y cuando lo dominas, ya no te enojas, no porque no sientas, sino porque sabes que ninguna emoción merece robarte la paz que has construido. Empieza ahora, hoy. Entrena tu respiración como si entrenaras tu espada interior. Porque cada vez que eliges inhalar antes de gritar, exhalar antes de actuar, estás forjando algo que pocos poseen, poder sobre ti mismo. Número 2. Tu silencio comunica más poder que 1000 palabras defensivas. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es no decir nada. Cuando alguien te provoca, cuando una situación parece empujarte al borde, cuando todo en ti grita por responder, hay una puerta invisible que puedes elegir cruzar, el silencio estratégico. Y no se trata de quedarte callado por miedo. Number C trata de callar por dominio, por fuerza interior, por maestría emocional, porque el que domina el silencio domina el momento. En el caos verbal del mundo moderno, hablar es fácil, reaccionar es instintivo, pero guardar silencio, mirar con calma, respirar y no ceder ante el impulso, eso requiere un tipo de poder que no se grita, se transmite. El provocador espera tu reacción. La persona que te empuja al límite necesita tu palabra para encender la chispa. Si no se la das, se apaga. Si no la alimentas, se desmorona. El silencio, cuando nace de la conciencia, tiene una fuerza que desarma. No porque lastime, sino porque revela. Y eso es clave. El silencio verdadero no es pasivo, no es esconderse, es estrategia. Es una pausa cargada de control, de esos silencios que incomodan, que obligan al otro a mirarse, porque cuando tú te callas, el otro queda solo con su ruido. Y créeme, a la mayoría le asusta su propio ruido. Esa pausa, de 3 a 5 segundos, tiene más poder que un discurso entero. Es un espejo, uno que refleja quién realmente tiene el control. Piensa en esta escena. Estás frente a alguien que te ataca con palabras, espera que respondas, que explotes, que te rebajes, y tú lo miras, respiras, silencio, 1 segundo, 2, 3. Esa pausa no solo enfría tu propia ira, también desarma al otro, porque no esperaba encontrarse con una muralla de calma, esperaba fuego y encontró océano, esperaba reacción y encontró presencia. Ese momento es oro, porque tú, en vez de dejarte arrastrar por la emoción, la has contenido, la has observado y la has dominado sin pronunciar una sola palabra. Aquí es donde se distingue el silencio cobarde del silencio sabio. El primero nace del miedo, del deseo de evitar conflictos por inseguridad. El segundo nace del poder interior, de saber que no necesitas defenderte para estar firme, porque no todo merece respuesta. Porque a veces el mayor acto de autoridad es mirar y guardar silencio, como diciendo, no necesito caer en tu juego, porque ya lo vi desde arriba. Este tipo de silencio no solo protege tu energía, sino que también expone las verdaderas intenciones del otro. Quien habla mucho a veces revela demasiado, y si tú sabes esperar, callar y observar, verás lo que otros no ven. El lenguaje corporal, la inconsistencia, la inseguridad detrás de la agresividad. Y así,
Sin que digas nada, estás ganando. Estás liderando la situación desde un lugar invisible pero real. Esta práctica, además, está profundamente ligada a la filosofía del dominio personal. El sabio no se precipita, el sabio no necesita convencer con gritos. El sabio sabe que el silencio es un arma que, bien usada, se convierte en un escudo, en una pausa para pensar antes de actuar, en una barrera ante la impulsividad y, sobre todo, en un mensaje silencioso. Yo decido cuándo hablo, cómo hablo y por qué hablo, no tú. Por eso hoy te invito a entrenar este músculo invisible. La próxima vez que sientas la rabia crecer, haz una pausa. Cuenta hasta 3. Mira sin miedo. Guarda silencio. Verás que el mundo se acomoda distinto cuando no reaccionas y eliges, cuando no explotas y gobiernas, cuando no necesitas demostrar porque ya lo encarnas, porque quien domina el silencio ya no necesita dominar al otro, se ha dominado a sí mismo, y ese es el verdadero poder. Número 3. Cada crítica revela más de quien la dice que de quien la recibe. Cuando alguien te lanza una ofensa, tienes 2 caminos. Uno es el automático: tomártelo personal, reaccionar, escupir de vuelta un veneno que no resuelve nada y quedarte atrapado en el mismo nivel emocional del agresor. Pero hay otro camino, uno más alto, más sabio, más transformador: reinterpretar esa ofensa como información, no como un ataque, sino como un mensaje codificado que puedes usar para fortalecerte. Detrás de cada crítica destructiva, de cada frase que intenta herirte, hay algo que casi nadie ve: una proyección. Porque lo que alguien te dice en tono de ataque, generalmente dice más sobre esa persona que sobre ti. Alguien te llama inútil, puede que esté proyectando su propio miedo a sentirse irrelevante. Te acusan de ser frío, indiferente. Tal vez están revelando su necesidad desesperada de atención. Cuando aprendes a escuchar desde esta perspectiva, ya no reaccionas, analizas. Ya no te lo tragas, lo traduces. La mayoría de las personas que ofenden cargan heridas abiertas, inseguridades que no han procesado, dolor que no saben cómo manejar. Y al atacar, están pidiendo ayuda sin saberlo. Están mostrando su mapa emocional sin darse cuenta. Entonces, si tú estás centrado, si has hecho el trabajo interno, puedes observar sin absorber. Puedes mirar la agresión y pensar: esto no es mío, es suyo. Y ese simple acto te salva. Pero aquí viene lo interesante: lo que más te duele de una ofensa también revela algo tuyo. Porque no todo lo que nos dicen nos afecta por igual. Hay palabras que rebotan y otras que se clavan. Y esas que duelen señalan. Son señales de puntos ciegos, de temas no resueltos, de heridas que aún supuran. Si alguien te dice algo y tu reacción es visceral, detente. Pregúntate: ¿por qué esto me tocó tanto? ¿Qué parte de mí aún necesita atención, sanación o fortaleza? Ahí hay una oportunidad brutal de crecimiento. Tus detonantes emocionales no son enemigos, son mapas. Te indican dónde necesitas trabajar, qué creencia revisar, qué parte de tu identidad está sostenida por expectativas frágiles. Cada vez que alguien te toca un nervio emocional, te está entregando una hoja de ruta. Duele, sí, pero duele como duele un músculo en crecimiento, como duele una herida que empieza a cicatrizar. Y aquí entra una de las ideas más poderosas: no toda ofensa necesita ser aceptada. Imagina que alguien te entrega un regalo envenenado. Tú puedes tomarlo, abrirlo y sufrir, o puedes simplemente no aceptarlo, dejarlo ahí, volverlo al emisor. Esta metáfora no es fantasía, es una práctica de libertad interior. La próxima vez que alguien te diga algo hiriente, visualízalo como eso: un paquete. Obsérvalo. ¿Lo necesitas? ¿Te aporta? Si no, déjalo pasar. No entres en la dinámica tóxica. No te conviertas en espejo del veneno. Y después del momento, haz algo que muy pocos hacen. Pregúntate:
¿Qué pasó realmente? ¿Qué parte de mí reaccionó? ¿Qué me enseñó esta interacción sobre mí y sobre el otro? Este tipo de análisis no es debilidad, es forja interna, es donde el carácter se pule. Quien hace esto transforma el conflicto en aprendizaje, no queda atrapado, evoluciona. Entonces, la próxima vez que alguien te ofenda, no lo veas como una agresión, velo como un espejo, un mensaje, una oportunidad. Tal vez no te gusta lo que ves, pero eso no significa que no sea útil. No todo lo que incomoda es un enemigo. A veces es una lección disfrazada, una invitación a ver más profundo, a entenderte, a blindarte y a crecer más allá de la reactividad. El verdadero dominio emocional no se trata de no sentir, sino de interpretar mejor. No se trata de ser una roca, sino de ser una antena bien calibrada, capaz de recibir información emocional sin colapsar, capaz de transformar cada ofensa en sabiduría. Y ahí, justo ahí, ya no te enojas, porque has entendido que hasta el veneno, cuando se comprende, puede convertirse en medicina. Número 4. Tu cerebro puede producir calma instantánea si sabes cómo activarlo. Tu calma no es solo una virtud, es una fórmula bioquímica. Literalmente. Tu estado emocional tiene un correlato físico, medible, moldeable. Lo que sientes, cómo reaccionas y cuánto tiempo permaneces atrapado en la ira, la ansiedad o la frustración, tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en tu cerebro y tu cuerpo. Y aquí es donde comienza la transformación, cuando entiendes que tú puedes activar a voluntad la química de la serenidad. 3 neurotransmisores gobiernan gran parte de tu regulación emocional: GABA, serotonina y dopamina. El primero, GABA, es como un freno natural para el cerebro. Es el tranquilizante interno que reduce la sobreexcitación neuronal. Cuando tienes suficiente GABA funcionando bien, el ruido mental baja, las reacciones se desaceleran y el mundo parece moverse más lento. Es el equivalente bioquímico de una mente que no se deja arrastrar por la tormenta. La serotonina, por su parte, es tu estabilizador emocional. No genera euforia ni anestesia, sino equilibrio. Cuando está presente, te sientes centrado, contento sin razón específica, resiliente frente a los desafíos, y la dopamina, que suele asociarse con la adicción al placer, en realidad es un motor de motivación. Pero cuidado, la clave está en su activación saludable. Dopamina por logros pequeños, por metas cumplidas con esfuerzo, no por estímulos instantáneos y artificiales. Esa versión saludable de dopamina te impulsa sin ansiedad, te enfoca sin obsesión. ¿Y cómo activas esta química interna de la calma? No con pastillas, no con distracciones vacías, sino con acciones simples, repetibles y profundamente transformadoras. El ejercicio físico moderado, no extremo, no agotador, estimula la producción natural de GABA. Basta con caminar a paso firme, sudar con intención, mover el cuerpo con disciplina. Y al hacerlo, sin darte cuenta, estás cultivando una mente menos reactiva. La gratitud, aunque suene cliché, es una técnica química poderosa. Pensar genuinamente en 3 cosas por las que estás agradecido eleva tu serotonina, no importa si son grandes o pequeñas. Lo que cuenta es la conexión emocional con el acto de agradecer. Es neuroquímica aplicada, no poesía barata. Y cada pequeño logro que reconoces, cada tarea completada, cada paso cumplido, genera una dosis de dopamina regulada. Eso construye una relación sana con tu progreso. Te hace sentir dueño de tu avance, sin necesidad de estímulos externos. Pero aquí viene una de las claves más subestimadas: tu intestino. Sí, tu sistema digestivo es una fábrica emocional. Cerca del 90% de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino. Y la calidad de esa producción depende en gran parte de tu microbiota, las bacterias que habitan tu sistema digestivo.
Cuando comes alimentos ultraprocesados, azúcares en exceso o saturas tu cuerpo con toxinas, no solo dañas tu salud física, saboteas tu equilibrio emocional desde adentro. Pero cuando te alimentas con conciencia, fibra, vegetales, fermentados, variedad natural, estás literalmente nutriendo tu paz interior. Esto conecta de forma directa con una de las enseñanzas fundamentales del estoicismo, la simplicidad, vivir con menos, comer con atención, no sobreestimularte, no perseguir excesos. Los antiguos sabían que una vida moderada preserva la serenidad, y hoy la ciencia lo confirma. Cuanto más natural es tu estilo de vida, más equilibrada será tu química cerebral. Cuanto menos dependes de lo externo, más dominio tienes sobre lo interno. No se trata de convertirte en un robot sin emociones. Se trata de entender que tu serenidad es un sistema y puedes aprender a regularlo. Puedes elegir qué comes, cómo te mueves, qué piensas y qué agradeces. Y cada una de esas elecciones activa un cambio bioquímico que te aleja de la reactividad y te acerca al control absoluto. Entonces hoy, en vez de buscar controlar a los demás, empieza por regular tu propia química. Haz del cuidado de tu cuerpo un acto de liderazgo emocional. Haz del ejercicio un entrenamiento neuronal. Haz de la gratitud un reprogramador de tu humor, porque cuando entiendes cómo activar la química de tu calma, ya no necesitas pelear por tu paz. Te conviertes en ella. Número 5. No todo merece tu energía emocional. Aprende a elegir tus batallas. Hay un arte que muy pocos practican y, sin embargo, puede cambiar radicalmente tu vida emocional. El arte de la indiferencia selectiva. No se trata de volverte frío, insensible o aislado. Se trata de entrenar tu mente para decidir con precisión quirúrgica a qué prestarle atención y a qué no. Porque cada vez que te enganchas emocionalmente con algo irrelevante, estás drenando tu poder. Y si tu objetivo es dominar tus emociones y dejar de enojarte o molestarte por cosas pequeñas, aprender a soltar lo innecesario se vuelve esencial. La indiferencia no es apatía, es una decisión. Es mirar una provocación y decir, esto no merece mi reacción. Es tener la capacidad de ignorar el ruido, no por debilidad, sino por claridad. Porque entiendes que no todo merece respuesta, que no todo lo que pasa afuera tiene que tocarte por dentro. Esa es la fuerza que construye una mente inquebrantable. No una que suprime emociones, sino una que sabe cuándo activarlas y cuándo no. Tu energía emocional es limitada. No eres una fuente infinita. Si respondes a todo, te vacías. Si te tomas todo personal, te contaminas. Si intentas corregir cada injusticia, cada comentario, cada actitud, terminas perdido en una guerra que no es tuya. Y la verdad incómoda es esta. La mayoría de las cosas que te alteran no lo merecen. Son simples estímulos pasajeros, opiniones ajenas, malos días de otros, tráfico, redes sociales, chismes. ¿Vas a entregar tu paz por eso? Cuando entiendes esto, comienzas a usar tu energía como un inversor inteligente. ¿Esto vale mi atención? ¿Esto merece mi emoción? ¿Este asunto realmente define algo en mi vida o es solo una nube que pasará? Esa es la clave, ver los problemas como nubes, a veces grises, a veces densas, pero todas en movimiento. Ninguna es permanente, ninguna necesita que te pongas a gritarle al cielo. Solo respiras y dejas que pase. Y para eso necesitas aplicar técnicas de desapego consciente. Una de las más efectivas es visualizar la situación que te molesta como una nube flotando sobre ti. La observas. Le das un nombre, juicio injusto, comentario sin sentido, provocación ajena, y la dejas pasar, sin perseguirla, sin retenerla. Otra técnica poderosa es adoptar la mirada del observador imparcial. Imagínate fuera de ti, viéndote desde arriba. ¿Cómo se ve tu reacción desde esa perspectiva? ¿Vale la pena?
¿O estás sobrereaccionando por reflejo? Puedes incluso crear tu propia matriz emocional, una tabla mental donde filtras los estímulos que llegan. ¿Esto lo controlo? Si la respuesta es no, entonces practico indiferencia. Esto me mejora si lo enfrento, si no lo dejo pasar. Esto me define como persona, si no lo ignoro, porque una mente que filtra, selecciona, y una mente que selecciona, domina. Este principio no es solo práctico, es profundamente filosófico. La vida te va a lanzar miles de cosas fuera de tu control. Críticas, rechazos, malentendidos, actitudes hirientes. Pero tú decides si te sumerges en cada una o si eliges nadar por encima. La verdadera libertad no es tener todo bajo control. Es no necesitar tenerlo. Es saber que tú eres dueño de tu respuesta, no esclavo de los estímulos. Y eso se traduce en resultados reales. Más energía para lo que importa, menos desgaste en discusiones absurdas, más presencia en el ahora, menos peso emocional innecesario. Dejas de ser una víctima del entorno y te conviertes en su testigo. Y desde ese lugar, nada te rompe, nada te arrastra, porque aprendiste a ser como el océano en calma, profundo, poderoso y en paz, incluso cuando la superficie se agita. Hoy puedes empezar. Elige una situación que te esté molestando. Mírala desde la distancia. Respira. Pregúntate, ¿esto realmente importa? Y si la respuesta es no, suéltala. No porque seas débil, sino porque ya no necesitas demostrar fuerza. Porque tu fuerza es tu serenidad. Y esa serenidad solo nace cuando dejas de pelear batallas que nunca fueron tuyas. Número 6. La competencia es una ilusión. La cooperación es la clave del dominio. La mayoría de nuestras reacciones emocionales más intensas, especialmente la ira, nacen de una creencia inconsciente. La idea de que estamos compitiendo, que alguien tiene lo que yo debería tener, que el otro avanza a costa mía, que si él gana, yo pierdo. Ese es el veneno de la mentalidad de escasez, un virus silencioso que transforma todo en una carrera, cada conversación en una batalla, cada desacuerdo en una amenaza. Y desde ese estado interno es imposible mantener la calma. Vivimos tensos, alertas, a la defensiva, siempre listos para atacar, aunque nadie nos esté atacando. Cuando creemos que los recursos afecto, reconocimiento, oportunidades son limitados, el otro se convierte automáticamente en un rival. Y esa rivalidad percibida dispara un estado interno de competencia constante. Aparece la comparación, el resentimiento, el juicio. Y cuando la emoción se desborda, la ira actúa como mecanismo de defensa territorial, como diciendo, esto es mío, aléjate. Pero en realidad no estamos defendiendo nada real. Estamos reaccionando a una ilusión construida desde el miedo. Aquí es donde comienza el reencuadre. Porque no se trata de negar la competencia natural en ciertos contextos, se trata de transformar la forma en que interpretamos esas dinámicas. Pasar del yo contra ti al nosotros contra el problema. Esa frase lo cambia todo, porque el otro ya no es el enemigo. Es un posible aliado, incluso si piensa distinto. La energía ya no se invierte en resistir, se canaliza en construir. Y ahí aparece una forma de cooperación que no es ingenua, sino estratégica. Cuando mentalmente pasas de la separación a la colaboración, ocurre algo curioso. Baja la resistencia emocional. Te abres a escuchar, te abres a ceder. No desde la debilidad, sino desde la visión más amplia de que resolver juntos es más inteligente que imponerse. En vez de encerrarte en la necesidad de tener la razón,
te concentras en encontrar la solución y eso transforma por completo el tono de la conversación. Ya no gritas, ya no interrumpes, ya no compites, evalúas, aportas, influyes. A nivel evolutivo, esto tiene todo el sentido del mundo. Las especies que cooperan sobreviven más. Los grupos humanos que han progresado lo han hecho no por la fuerza individual, sino por la inteligencia colectiva. Cooperar no es una concesión moral, es una estrategia superior, porque el win-win, el ganamos ambos, no solo fortalece los resultados, fortalece el vínculo. Y en un mundo cada vez más interconectado, saber crear vínculos sanos es una ventaja emocional y estratégica. El estoicismo comprendía esto a fondo. La virtud de la justicia no era solo cuestión de leyes. Era una comprensión profunda de que todos formamos parte de una misma red racional, que mi bienestar no se construye a costa tuya sino junto a ti, que cuando uno se eleva con humildad puede levantar al otro, que cuando uno escucha con respeto desactiva conflictos, que cuando uno actúa con visión sistémica deja de tomarse todo como un ataque personal. Y aquí viene la aplicación directa. La próxima vez que te sientas molesto con alguien, detente y hazte esta pregunta. ¿Estoy compitiendo o estoy cooperando? ¿Estoy defendiendo algo o estoy atrapado en la idea de escasez? Y luego da un paso más. Imagina que tú y esa persona están del mismo lado, que el problema es externo, que lo pueden resolver juntos. Solo ese cambio de marco mental puede desactivar en segundos una tensión que venía acumulándose por días. Transformar competencia en cooperación es uno de los atajos más eficaces para dominar tus emociones, porque la cooperación genera apertura, empatía, perspectiva, mientras que la competencia cierra, separa, endurece. Cuando eliges cooperar, no estás bajando la guardia, estás elevando el nivel. Estás demostrando que no necesitas pelear para ganar, que puedes construir sin destruir, y que tu poder no está en dominar al otro, sino en dominar tu interpretación de la situación. Haz de esta práctica una estrategia de vida. Cambia el juego mental. Y cada vez que surja la ira, recuerda, no es un rival, es una oportunidad, una invitación a cooperar. Y eso sí es evolución emocional real. Número 7. Tu yo del futuro ya sabe que esto no importará tanto como crees. A veces, lo que necesitas para no estallar es viajar en el tiempo. No literalmente, sino mentalmente. Porque una de las formas más poderosas de dominar tus emociones no es luchando contra ellas en el presente, sino trayendo a escena a tus múltiples yo del futuro. Ese tú de una hora más tarde, ese tú de un mes, ese tú sabio de 80 años. Todos ellos tienen algo que decirte cuando estás a punto de perder el control. Y si aprendes a escucharlos, empezarás a actuar con perspectiva, no con impulso. Piénsalo así, lo que hoy te irrita realmente seguirá importando mañana. ¿La discusión que estás a punto de provocar te va a importar dentro de 5 años? ¿Vale la pena entregar tu paz mental por algo que, en el gran esquema de tu vida, es un grano de arena? Aquí es donde entra el primer filtro, la perspectiva temporal. Cuando estás a punto de reaccionar con rabia, visualiza tu yo de una hora más tarde mirándote. ¿Qué te diría? No valía la pena. Gastaste energía en vano. Te alejaste de lo que realmente importa. Ese pequeño desplazamiento en el tiempo puede evitar desastres emocionales. Y no solo se trata de distancia temporal, se trata de sabiduría interior. Porque tú ya has vivido momentos donde reaccionaste mal y lo lamentaste después. Esa versión más sabia de ti, que ya ha visto consecuencias, que ya ha sentido el desgaste de una pelea innecesaria, puede convertirse en tu consejero interno. Cierra los ojos por 3 segundos, respira y pregúntale,
¿Cómo actuarías tú en esta situación? Esa pausa crea un espacio entre estímulo y respuesta, y ese espacio es libertad. El verdadero dominio emocional no está en reprimir lo que sientes, sino en elegir qué versión de ti va a responder. Esta técnica también puede tomar una forma más visual. Imagina que frente a ti está sentado tu yo de 80 años. Arrugas, calma, experiencia. Esa versión tuya que ya no corre, que ya no discute por todo, que ha entendido que la vida es demasiado corta para perder el tiempo en rabias inútiles. ¿Cómo te vería si supiera que estás malgastando energía por algo que no tiene importancia? ¿Te sonreiría con compasión? ¿Te recordaría que hay cosas más importantes? Esa imagen es poderosa porque te ancla. Te muestra el contraste entre la impulsividad del presente y la visión ampliada del futuro. Otra forma práctica de aplicar esto es con la evaluación de consecuencias temporales. Antes de responder con ira, pregúntate, ¿esto cómo va a impactar mi vida en una semana? ¿Qué efectos tendrá en mi salud, en mi relación, en mi paz? ¿Vale el precio emocional? Muchas veces te darás cuenta de que estás a punto de reaccionar por ego, por orgullo, por necesidad de control, y ninguna de esas cosas se alinea con el tipo de persona que estás tratando de ser. Entonces respiras, conectas con tu propósito y decides no reaccionar porque tienes una visión más grande. Esta contemplación de la brevedad no es pesimista. Al contrario, es liberadora. Te recuerda que la vida es finita, que el tiempo es oro y que no estás aquí para vivir atrapado en el fuego de la reactividad. Estás aquí para evolucionar, para amar, para crear, no para estallar ante cualquier estímulo. Cuando entiendes eso, tus emociones comienzan a obedecerte, porque tú ya no estás viviendo desde el corto plazo, sino desde tu legado emocional. Desde la historia que quieres contar cuando mires hacia atrás. Hoy tienes la posibilidad de activar esa sabiduría en cualquier momento. Basta con hacer una pausa y consultar al yo que ya sabe, al yo que ya aprendió, al yo que ya sufrió las consecuencias de no pensar antes de actuar. Hazlo una vez, luego otra, y verás cómo cada reacción se convierte en elección, cada impulso se convierte en oportunidad. Y cada emoción, incluso la más intensa, se vuelve moldeable, transformable tuya. Tú no estás solo en el presente. Dentro de ti hay muchas versiones esperando guiarte. Escúchalas y actúa hoy como quien ya aprendió mañana. Número 8. Observar una emoción la transforma automáticamente. Todo cambia cuando dejas de reaccionar y empiezas a observar. En ese instante, justo ahí, entras en el terreno de la física cuántica emocional. Parece abstracto, pero es terriblemente práctico, porque las emociones, igual que las partículas subatómicas, no se comportan igual cuando las observas con plena conciencia. El simple acto de observarlas sin juicio las transforma. Así como en el mundo cuántico, el observador modifica lo observado, en el plano emocional tú puedes cambiar lo que sientes, no luchando contra la emoción, sino viéndola con presencia. La ira, el miedo, la frustración no son entidades sólidas, son probabilidades, olas de energía que pueden colapsar en distintas formas. Cuando reaccionas sin pensar, eliges sin saberlo el peor estado posible, el del impulso ciego. Pero si haces una pausa, respiras y aplicas metacognición, es decir, te das cuenta de que estás sintiendo, entonces cambias el rumbo. Esa conciencia activa es el interruptor cuántico. Te posiciona fuera del evento, como testigo. Y el testigo tiene poder. No necesitas eliminar la emoción, solo necesitas iluminarla con observación. Cuando te enfocas en lo que sientes sin identificarte con ello, creas una separación invisible pero decisiva. No es yo soy ira, es estoy observando ira. No es me estoy ahogando, es veo cómo la ola se levanta. Y eso lo cambia todo.
porque la emoción, al no ser alimentada por identificación, comienza a disolverse. El colapso cuántico emocional ocurre, la intensidad disminuye, la duración se acorta, el poder destructivo desaparece. El principio de incertidumbre aplicado a tus emociones revela una verdad potente. No puedes controlar con precisión al mismo tiempo la intensidad y la duración de lo que sientes, pero sí puedes influir en el resultado a través de la conciencia. Cuanto más te enfocas en entender, menos te desgastas en resistir. Cuanto más observas, menos reaccionas. Y en esa paradoja encuentras libertad. Ahora, ¿cómo aplicamos esta observación cuántica en la vida real? Con 3 pasos. Primero, nombra la emoción sin adornos. Estoy sintiendo rabia, siento tristeza. Eso solo ya reduce su poder en un alto porcentaje. Segundo, obsérvala sin juicio. No la condenes, no la niegues. Solo mírala como si fuera una nube cruzando tu cielo interior. Tercero, no te identifiques. Recuérdate, esto no soy yo, esto es algo que atravieso. Y deja que siga su curso, sin bloquearla, sin seguirla. En la práctica estoica, este principio se entrenaba cada día, a través de la autoobservación, a través del examen consciente de lo vivido. Ellos sabían que la mente no se purifica negando lo que siente, sino mirando con lucidez lo que la perturba. Y esa mirada es poder. Porque quien se observa con claridad se transforma sin esfuerzo. Tú puedes empezar ahora mismo. La próxima vez que sientas que la emoción te toma por sorpresa, haz pausa. No te apresures a actuar. No respondas desde el piloto automático. Solo observa. Haz de tu conciencia un espejo limpio. En ese espacio silencioso y claro, todo cambia. La emoción ya no te arrastra, porque tú la ves antes de que te tome, y al verla, la vuelves manejable, y al manejarla la dominas. Este es el salto cuántico real, pasar de víctima de tus estados internos a arquitecto de tu experiencia. Ya no necesitas reprimir lo que sientes, solo necesitas colocarte en el lugar del observador, porque desde ahí, desde ese punto de conciencia despierta, puedes colapsar cualquier emoción destructiva en su forma más elevada. Aprendizaje, calma, claridad. No se trata de magia, se trata de atención, y tu atención consciente es la herramienta más poderosa que tienes. Así que úsala, obsérvate, nómbrate, respira, y deja que la emoción colapse en silencio como una ola que rompe suavemente en la orilla de tu serenidad. Número 9. Las pequeñas provocaciones te entrenan para las grandes tormentas. Imagina que tu mente tiene un sistema inmunológico, igual que tu cuerpo. Un sistema diseñado para protegerte de agresiones emocionales, ataques verbales, situaciones tóxicas, injusticias, rechazos, burlas, frustraciones. Pero así como el sistema inmunológico físico no nace fuerte, el emocional tampoco. Se entrena, se expone, se fortalece. No puedes desarrollar inmunidad emocional si vives en una burbuja. La calma inquebrantable que estás buscando no es ausencia de conflicto, sino capacidad de respuesta ante él. La exposición gradual a situaciones incómodas es una de las herramientas más poderosas para construir resistencia. Igual que una vacuna te da una pequeña dosis del virus para que tu cuerpo aprenda a defenderse, necesitas pequeñas dosis de tensión para que tu mente aprenda a no colapsar. Cuando eliges conscientemente tolerar la incomodidad, la espera, el malentendido, el juicio ajeno, estás creando tolerancia. Estás reprogramando tu sistema emocional para que no reaccione con violencia o miedo ante cada estímulo negativo. Es entrenamiento, es fortaleza fabricada. Y lo más interesante es que tu sistema emocional también tiene memoria. Así como tu cuerpo recuerda los virus que venció, tu mente recuerda los conflictos que superaste. Cada vez que enfrentaste una discusión sin perder el control, cada vez que alguien te provocó y no respondiste.
Cada vez que una crítica no te tumbó, creaste anticuerpos. Tu cerebro reconoció el patrón, diseñó una estrategia, fortaleció tu capacidad de respuesta. Con el tiempo, esos estímulos ya no te sacan de balance, porque tu sistema inmunológico emocional los detecta y los neutraliza. Pero esto no ocurre por sí solo. Requiere práctica, requiere intención. Necesitas trabajar diariamente en tu defensa interna. Y para eso hay 3 pilares fundamentales: exposición consciente, alimentación emocional saludable y descanso mental. Exposición, como ya dijimos, es permitir que ciertas incomodidades lleguen a ti, sin evitar todo lo que te molesta. Alimentación emocional tiene que ver con lo que consumes, lo que lees, ves, escuchas, con quién hablas. Si todo lo que entra a tu mente es negativo, polarizante, tóxico, estás debilitando tus defensas. Y el descanso, ese sí que es clave. No solo dormir, sino saber desconectar, apagar el ruido, respirar, recuperarte. Una mente que nunca descansa es una mente inflamada, hipersensible, reactiva. Igual que el cuerpo enferma cuando no duerme, la mente explota cuando no se recupera. Por eso parte del control emocional es saber cuándo retirarse, cuándo callar, cuándo meditar, cuándo resetear. El descanso no es un lujo, es parte del tratamiento, y en ese silencio interior, tu sistema inmunológico emocional se repara, se reorganiza, se fortalece. La filosofía estoica entendía esto profundamente. Por eso practicaban una técnica poderosa llamada visualización anticipada del mal. No para volverse negativos, sino para prepararse psicológicamente. Se imaginaban las pérdidas, los conflictos, las dificultades no para atraerlas, sino para entrenarse. Cuando llegaban ya no eran una sorpresa. El sistema ya tenía una ruta de defensa, ya estaba listo. Esa práctica hoy la podemos traducir como vacunación emocional consciente. Hazlo tú también. Cada día visualiza brevemente una posible incomodidad, el comentario de alguien, un error, un rechazo, y respóndelo mentalmente con calma. Entrena tu sistema. Hazle saber a tu mente que eso no es una amenaza real, que puedes manejarlo, que no necesitas enojarte, que no vas a romperte por eso. Ese pequeño ensayo diario te inmuniza, y cuando llegue el estímulo real, ya no duele igual, porque ya estás listo. Hoy puedes comenzar a construir esa defensa interna. No huyas de lo que te molesta, úsalo. No reacciones ante todo. Observa, no te intoxiques con lo que consumes. Elige bien y no subestimes el poder del descanso, porque dominar tus emociones no es una guerra, es una medicina, una estrategia preventiva, un acto de autoliderazgo profundo. Entrena tu sistema emocional como si entrenaras tu cuerpo, porque en el fondo eso es una inmunidad invisible que te vuelve indestructible. Número 10. Las relaciones equilibradas siguen las mismas leyes que la naturaleza. Una relación emocionalmente equilibrada no es casualidad, es geometría. Y como toda geometría bien trazada, necesita proporciones exactas, simetría, puntos de equilibrio y sobre todo conciencia del diseño. Si tu objetivo es dominar tus emociones y no volver a enojarte o molestarte con nadie, necesitas entender esto. Muchas de tus reacciones más intensas no vienen de lo que el otro hace, sino del desorden invisible en la estructura de tus vínculos. Cuando hay fricción en una relación, es porque hay desequilibrio, y cuando hay desequilibrio, hay fuga emocional. Imagínate un triángulo. Cada vértice representa una fuerza, autoridad, responsabilidad y rendición. Cuando uno de estos vértices se inflama o desaparece, la figura se deforma. Si solo ejerces autoridad sin asumir responsabilidad, te conviertes en tirano emocional. Si asumes responsabilidad pero no sabes rendirte, terminas agotado y resentido. Si te rindes sin asumir autoridad,
te anulas. El triángulo se tuerce y con él tu paz. El secreto está en mantener la geometría relacional en estado armónico. Y para eso hay que estar vigilantes, porque este triángulo dinámico se mueve cada día, en cada conversación. ¿Estás dando órdenes sin cargar con las consecuencias? ¿Estás cargando culpas ajenas por miedo al conflicto? ¿Estás cediendo donde deberías marcar límites? La forma más silenciosa de perder el control emocional es sostener relaciones desequilibradas. Y cada relación deformada es una fuente de desgaste crónico, un ruido constante en tu sistema nervioso. Aquí entra otro principio fascinante, la proporción áurea en el dar y recibir. Un patrón que rige la naturaleza, el arte, el cuerpo humano y también las relaciones humanas sanas. No se trata de dar y recibir en partes iguales. La clave es dar ligeramente más, sin romperte. Esa proporción natural, cercana al número 1.6, marca el punto donde el dar se convierte en abundancia y no en sacrificio. Cuando das un poco más de lo que tomas desde la libertad, no desde el vacío, creas un flujo. Un equilibrio orgánico, una danza entre intención y reciprocidad. Pero atención, si das demasiado y recibes migajas, se rompe. Si solo recibes y no das, colapsa. La clave está en la microajustabilidad, en revisar constantemente el intercambio, no como contadores emocionales, sino como jardineros de energía. Esta relación está fluyendo. ¿Se siente justa, recíproca, viva? ¿O estás sosteniendo tú solo el peso? Porque la asimetría sostenida genera resentimiento. Y donde hay resentimiento oculto tarde o temprano, habrá explosión. Una mente estoica, al buscar la serenidad inquebrantable, no puede permitirse relaciones desbalanceadas, porque el desbalance no se ve al inicio, pero se siente en el cuerpo, en el pecho apretado, en la impaciencia, en el sarcasmo, en el silencio tenso. La geometría relacional se refleja en la fisiología. Por eso, para mantener el control emocional, debes revisar la arquitectura invisible de tus vínculos. No solo qué dices o qué haces, sino cómo está diseñada esa relación desde adentro. Y sí, esto también se entrena. Puedes aplicar fórmulas relacionales prácticas. Una de ellas es simple. Por cada 5 interacciones neutras o positivas, puedes sostener una negativa sin romper el vínculo. Es proporción emocional. Otra, si das algo importante, espera aunque sea un gesto simbólico de retorno. No por ego, sino por salud. Y una más, si sientes incomodidad crónica en una relación, detente y traza el triángulo. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién carga con la culpa? ¿Quién se rinde sin haber elegido hacerlo? Los estoicos hablaban de justicia como equilibrio cósmico, no como castigo, no como moral, como armonía. Y eso empieza en casa, en tus vínculos, en cómo configuras el espacio invisible entre tú y los demás. ¿Quieres dominar tus emociones? Empieza por rediseñar tu campo relacional. Porque ahí se esconden los detonantes, porque ahí se construye o se destruye tu paz interior. Hoy puedes hacer ese mapa, hoy puedes mirar con nuevos ojos y entender que una relación bien diseñada no es solo armonía externa, es medicina interna, es geometría sagrada que protege tu centro. Y quien protege su centro no necesita enojarse, porque ya entendió cómo sostener su equilibrio incluso cuando todo lo demás se mueve. Número 11. Tu ira de hoy tiene raíces en heridas que creías olvidadas. La ira que sientes hoy probablemente no nació hoy. La rabia que explotas en segundos, el dolor que se activa con una palabra, la impaciencia que te domina, todo eso tiene raíces. Y esas raíces no están en lo que pasó hace una hora, sino en lo que quedó sin resolver hace años. Por eso, si de verdad quieres dominar tus emociones y dejar de molestarte por todo, necesitas convertirte en arqueólogo emocional. Sí,
Así como se excava la tierra para encontrar ruinas del pasado, tú puedes excavar tu interior para descubrir las capas ocultas de tu personalidad y sanarlas. Tus reacciones actuales no son errores, son ecos, capas sedimentadas de experiencias no digeridas. Cada decepción, cada rechazo, cada situación que no supiste manejar en su momento se fue acumulando, formando estratos invisibles que hoy condicionan tu forma de ver y responder al mundo. No es que estés mal, es que estás cargado. Tu personalidad no es solo lo que eliges, también es lo que heredas emocionalmente. Y esas capas no se borran con afirmaciones, se exploran, se entienden, se reconfiguran. Muchos de nuestros patrones emocionales más dañinos se programaron en momentos de vulnerabilidad. Una frase hiriente de la infancia, una traición temprana, una humillación que creíste olvidar. Lo curioso es que el tiempo no borra estas experiencias, solo las cubre, pero ahí siguen, como circuitos automáticos que se activan ante ciertos desencadenantes en el presente. Esa persona que te habla con tono autoritario no te irrita solo por lo que dice, sino porque su voz conecta con una figura de autoridad del pasado. Ese miedo irracional al abandono no se trata de esta relación, sino de un abandono emocional más antiguo. Cuando lo entiendes, dejas de pelear con el presente y empiezas a excavar con respeto tu historia emocional. Y esa excavación tiene un propósito claro: identificar el punto exacto donde nació el patrón, desactivar la carga emocional que lo alimenta e instalar una nueva respuesta. Es un proceso, pero es posible. Puedes volver a ese recuerdo no para revivirlo, sino para resignificarlo. Puedes mirar al niño herido que fuiste y protegerlo ahora desde tu adulto consciente. Esa es la verdadera reprogramación. No huir del pasado, sino reescribirlo con nuevas palabras. La práctica estoica del autoexamen era exactamente eso, una arqueología silenciosa del alma. Cada noche, en lugar de buscar culpables externos, el sabio miraba hacia adentro y preguntaba: ¿por qué reaccioné así? ¿Qué hay detrás de esa ira? ¿De qué me defendía realmente? Este acto diario no era una tortura mental, era una medicina, una forma de encontrar las fisuras antes de que se conviertan en explosiones. Porque cuando entiendes el origen, el síntoma pierde fuerza. Y lo que antes te dominaba, ahora lo observas. Y en términos prácticos, puedes empezar hoy. Cada vez que tengas una reacción emocional intensa, no la descartes, no la niegues, no te culpes. Obsérvala como una pista. ¿Qué te recordó? ¿Qué imagen apareció en tu mente? ¿Qué parte de ti se sintió amenazada? Hazte arqueólogo, toma nota y al final del día escribe, no para quejarte, sino para entender. Esa bitácora emocional será tu mapa de excavación. Cuanto más claro esté el mapa, menos miedo le tendrás al pasado, porque sabrás que tú tienes la herramienta para transformarlo. La ira se debilita cuando la comprendes. La frustración se disuelve cuando ves su origen. Lo que te molesta afuera casi siempre te está señalando algo que no resolviste adentro. Y ahí está el verdadero trabajo, porque cuando sanas una capa, todo el sistema cambia. Te vuelves más ligero, más libre, más dueño de ti. Hoy puedes dejar de reaccionar como alguien programado y empezar a vivir como alguien que reescribe su guión desde la raíz, excava, encuentra, reinterpreta, y con cada capa que limpias te acercas más a eso que llamamos dominio emocional, pero que en realidad es libertad emocional. Y una vez que la pruebas, ya no quieres volver a los viejos disparadores, porque descubres que no eres tu pasado. Eres el arquitecto consciente de tu nuevo presente. Número 12. La verdadera fuerza no necesita demostrar su poder. Un verdadero guerrero no es quien golpea más fuerte, sino quien domina su impulso de hacerlo. Y eso cambia todo,
porque el enemigo más difícil no está allá afuera, está dentro de ti. Si quieres llegar a ese nivel en el que nadie más puede hacerte enojar ni sacarte de tu centro, necesitas un código inquebrantable, no de violencia, sino de honor, no para imponerte sobre otros, sino para mantenerte fiel a ti mismo, incluso cuando todo alrededor te empuje a perder el control. Ese es el camino del guerrero pacífico. Y sí, es posible recorrerlo. La fuerza que realmente transforma no necesita gritar, ni humillar, ni demostrar, porque quien tiene dominio interno no reacciona por impulso, decide desde la calma, responde desde la claridad. El que vive bajo un código de honor ya no necesita validarse en el conflicto, porque su paz no depende del otro, depende de su integridad. Eso es poder real, el que no se arrebata, el que no pide permiso, el que nace del silencio y se sostiene con disciplina. Y esa disciplina no es castigo, es el cimiento de una vida firme, es la base que te permite pararte con seguridad, aun cuando te provoquen, te desafíen o te decepcionen. Cuando decides vivir con autocontrol como principio, te conviertes en alguien que no reacciona, responde. Alguien que no se deja arrastrar por la emoción, sino que la observa y la regula. Esa es la verdadera superioridad, no la de dominar a otros, sino la de dominarte a ti mismo, porque el que se enoja fácil, se entrega fácil. El que insulta para defenderse, ya perdió. En cambio, quien mantiene su centro cuando lo empujan, ese inspira respeto, porque la disciplina emocional genera una autoridad silenciosa que no necesita imponerse, se siente, y los demás lo notan. Pero todo esto no se sostiene solo con motivación, se sostiene con principios, con reglas personales, con un código propio que no se negocia, ni siquiera en los días difíciles. Y ese código, para que funcione, tiene que estar decidido de antemano. No se inventa cuando estás en crisis, se construye en la calma para resistir la tormenta. 7 principios no negociables pueden cambiar tu vida. Por ejemplo, nunca insultar, aunque te insulten. Nunca actuar desde el enojo. Nunca permitirte romper tu palabra. Nunca traicionar tu integridad por aceptación. Nunca reaccionar sin respirar. Nunca levantar la voz sin antes calmar tu corazón. Y nunca, jamás, actuar en contra de quien tú quieres ser. Cuando vives así, algo profundo cambia. Ya no necesitas ganar cada discusión, porque tu victoria está en no perderte a ti mismo. Ya no necesitas demostrar que tienes razón, porque tu tranquilidad pesa más que el orgullo. Y sobre todo, ya no necesitas que el mundo sea perfecto, porque tú lo eres en tu disciplina. Ese es el camino del guerrero pacífico, aquel que actúa con firmeza sin dañar, que se defiende sin atacar, que impone respeto sin gritar, que puede entrar en un campo de batalla emocional y salir intacto, porque su escudo no es el rencor, es la coherencia, es la paz elegida, es el honor. ¿Y cómo lo aplicas hoy? Muy simple. Antes de reaccionar, recuerda tu código. Escríbelo si es necesario, léelo cada mañana y sobre todo cúmplelo incluso cuando nadie te vea, porque ahí está la prueba. El verdadero dominio no se ve en público, se mide en lo que decides en silencio, en lo que eliges cuando podrías explotar, pero no lo haces, cuando podrías vengarte, pero eliges soltar. Ese es el músculo emocional que te hace invencible. Hoy puedes elegir ser fuerte a tu manera, no con gritos, no con imposición, sino con ese tipo de fortaleza que solo los que se conocen profundamente logran sostener. Haz de tu disciplina un templo, haz de tu integridad un escudo, y haz de tu honor un camino que no vas a traicionar por nada ni por nadie, porque cuando tu código está claro, tu paz no tiene precio, y quien vive así ya ganó. Número 13. Cada emoción negativa contiene la semilla de tu próximo crecimiento. La ira no es el enemigo. El problema
no es sentirla. El verdadero desafío es qué haces con esa energía cuando aparece. Porque sí, la ira es energía pura pero sin dirección. Se vuelve veneno. Consciente puede ser oro. Cada vez que algo te molesta profundamente, no estás frente a una amenaza, estás frente a materia prima. Ahí está el plomo emocional, esperando ser transmutado. ¿Y quién hace esa alquimia? Tú, nadie más. Cuando hablamos de alquimia emocional, no hablamos de suprimir lo que sientes, sino de transformarlo, de convertir el fuego en luz, la rabia en impulso, la frustración en propósito. Y para lograrlo, el primer paso es dejar de ver la ira como un defecto. Empieza a verla como una alarma, como una señal de que algo dentro de ti necesita atención, no represión. Porque la emoción en sí no es destructiva. Lo destructivo es no saber qué hacer con ella. Entonces, la clave es redirigir, no reprimir. Observar, no reaccionar. El proceso de transmutación tiene 4 pasos. Primero, reconocer. No puedes cambiar lo que no aceptas. Así que cuando te sientas a punto de explotar, di internamente, esto es ira, esto es mío. No viene de fuera, viene de dentro. Segundo, contener. No reaccionar en caliente, no actuar bajo fuego. Contener no es reprimir, es sostener. Como quien sostiene un metal incandescente en el crisol, esperando el momento de moldearlo. Tercero, transformar. Aquí es donde decides cómo quieres usar esa energía. La canalizas en palabras sabias, en límites firmes, en decisiones profundas. Y cuarto, dirigir. Apunta esa energía hacia algo que te construya, que te eleve, que te dé poder, no que te lo quite. Tu mente es el laboratorio. Tú eres el alquimista, y cada emoción intensa es una oportunidad para practicar. No necesitas un templo, solo necesitas conciencia, presencia y decisión. Porque cuando dejas de actuar por impulso y empiezas a actuar desde intención, te vuelves dueño de ti mismo. Dejas de ser esclavo de lo que otros hacen o dicen, y comienzas a convertir cada herida, cada decepción, cada molestia en evolución. Lo que hoy sientes como tóxico puede ser el fertilizante de tu crecimiento. Si te atreves a mirar dentro, si tienes el valor de preguntarte, ¿qué me está enseñando esta emoción que tanto me cuesta sostener? Tal vez te está enseñando a poner límites o a soltar lo que ya no encaja. Tal vez te muestra una vieja herida que aún no cerró, o un patrón que se repite y que tú tienes el poder de cortar. Porque sí, cada dolor contiene un mensaje, y tú puedes elegir, ¿lo usas para herir o para sanar? La resistencia emocional que sientes no es un error, es entrenamiento. Cada vez que te controlas, fortaleces tu carácter. Cada vez que eliges no responder con odio, estás refinando tu oro interno. Y eso se nota. Se nota en tu mirada, en tu presencia, en tu calma bajo presión, porque quien ha pasado por el fuego brilla diferente, irradia algo que no se puede fingir, dominio interno. La alquimia emocional no se trata de no sentir, se trata de sentirlo todo, pero responder desde tu versión más elevada, de ser capaz de ver una ofensa y en lugar de devolverla, devolver claridad. De vivir una injusticia y en lugar de resentimiento, extraer sabiduría. Esa es la transmutación. Esa es la verdadera victoria. Hoy, cada vez que sientas que algo te irrita, recuérdalo. Ahí hay energía. No la desperdicies en gritar, no la malgastes en culpar. Úsala para verte con más profundidad, para sanar lo que duele, para crecer donde antes solo reaccionabas. Ese es tu poder, y nadie puede quitártelo, excepto tú. Así que hoy, en lugar de perder el control, transfórmalo. En lugar de reaccionar, transmuta. Porque dentro de cada emoción intensa hay oro esperando ser descubierto. Y tú ya tienes el fuego, solo falta que te atrevas a usarlo bien. Número 14.
La mayoría de tus problemas existen en el pasado o en un futuro que no ha llegado. La mayoría de nuestras emociones más intensas no vienen del ahora. El enojo, la frustración, la ansiedad, casi siempre son ecos del pasado o proyecciones del futuro. Nos enojamos porque alguien repitió algo que nos dolió hace años. Nos alteramos porque anticipamos un escenario que aún no ha pasado. Pero en el momento presente, aquí y ahora, rara vez hay una amenaza real. La ira nace cuando abandonamos el presente, y por eso la presencia total no es solo una práctica espiritual, es una tecnología emocional, una herramienta de precisión, un escudo invisible contra la reactividad. El presente es el único lugar donde puedes respirar con control, pensar con claridad, actuar con intención. Todo lo demás son espejismos mentales. El pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado. Solo este instante es real, y si aprendes a anclarte en él, te conviertes en dueño de tu mundo interno, porque el momento presente no contiene problemas, contiene estímulos, y el significado que les das es elección tuya. Cuando algo te altere, regresa a tu cuerpo, a tu respiración, a lo que estás sintiendo ahora mismo, porque ese anclaje te saca de la tormenta, te devuelve al timón, y desde ahí puedes elegir, no desde el resentimiento, ni desde el miedo, desde la conciencia, desde la calma. Una de las técnicas más poderosas que puedes practicar es el anclaje sensorial. Funciona así. Cuando notes que tu mente se va al pasado con rabia o al futuro con ansiedad, haz una pausa. Mira a tu alrededor. Nombra 5 cosas que puedes ver. Luego, 4 que puedes tocar. Después, 3 que puedes oír. 2 que puedes oler. Y 1 que puedas saborear. Es un reinicio completo. Una forma de volver al cuerpo cuando la mente se dispersa. Otra herramienta sencilla pero profunda es la respiración consciente. Detente. Inhala profundo por la nariz contando hasta 4. Sostén el aire 4 segundos. Exhala lentamente contando hasta 6. Hazlo 3 veces. Solo eso. Y verás cómo tu sistema nervioso baja las revoluciones. Tu mente se despeja. Tus emociones se calman. Porque respirar es lo único que no puedes hacer en pasado ni en futuro. Solo puedes hacerlo aquí, ahora. Y por eso es tu ancla. Y si no tienes tiempo ni para eso, haz el reset de presencia de 30 segundos. Mira un objeto frente a ti. Obsérvalo como si fuera la primera vez. Describe mentalmente su forma, su color, su textura. Luego, siente tu respiración. Siente el aire entrando y saliendo. Y por último, pregúntate en silencio: ¿dónde estoy ahora mismo? La respuesta es siempre la misma: estás aquí. Y si estás aquí, estás a salvo. Los antiguos sabían esto. Sabían que la única vida real es este instante, no el de ayer, no el de mañana, este. Por eso, en medio de la batalla interna, se entrenaban en la presencia total, como un músculo, como una disciplina sagrada, porque sabían que la mente sin presencia es una jaula, pero con presencia se convierte en un templo. No se trata de negar el pasado ni ignorar el futuro. Se trata de no vivir atrapado en ellos, porque si no estás en el presente, te vuelves víctima de tu historia o prisionero de tus miedos. Pero si estás aquí, completamente aquí, te liberas. Y cuando estás libre, no reaccionas, respondes, no explotas, decides. El presente no es un lugar pasivo, es una plataforma de acción consciente. Y tú puedes regresar a él cuando quieras, en medio de una discusión, en un día estresante, frente a una provocación. Puedes volver, respirar, sentir, elegir. Y ese regreso es tu superpoder. Así que cuando sientas que algo te desborda, no huyas hacia el futuro, ni te hundas en el pasado. Quédate aquí, porque en el ahora no hay ruido, no hay veneno, no hay cárcel, solo claridad, solo poder, y ese poder te pertenece.
solo tienes que habitarlo. Número 15. Lo que más te molesta de otros es lo que más niegas de ti mismo. Lo que te molesta de los demás habla más de ti que de ellos. Y eso, aunque cuesta aceptarlo, es una de las claves más poderosas para dominar tus emociones. El método del espejo cuántico parte de una verdad profunda. El mundo exterior refleja partes internas que aún no has reconocido, aceptado o sanado. No reaccionamos con tanta intensidad porque el otro sea ofensivo, sino porque tocó algo dentro de nosotros que aún no está integrado. Cada persona que te irrita, que te activa, que te dispara, es en realidad un maestro disfrazado. Un espejo que te muestra aquello que no quieres ver de ti mismo. ¿Te sientes incómodo con la arrogancia de alguien? Pregúntate si hay una parte en ti que teme parecer arrogante o que secretamente desea ser vista. ¿Te enoja la pasividad de otros? Tal vez estás rechazando tu propia parte vulnerable que también ha callado por miedo. El método del espejo no culpa al otro, pero tampoco lo convierte en responsable de tu reacción. Te devuelve el poder. Porque cuando reconoces que lo que más te molesta es precisamente lo que más niegas en ti, dejas de reaccionar desde la herida y comienzas a responder desde la conciencia. El disparador emocional, ese desencadenantes que enciende la rabia o la molestia, es una puerta de acceso, una invitación al autoconocimiento más honesto. Cuando alguien te hace sentir fuera de control, pregúntate, ¿qué parte mía está hablando aquí? ¿Qué me recuerda esta sensación? ¿Dónde aprendí esta reacción? Porque si no haces ese trabajo interno, repetirás el patrón una y otra vez. El mismo tipo de personas, las mismas discusiones, los mismos enojos, solo con diferentes caras. Y ese ciclo se rompe no afuera, sino adentro, en el momento en que decides mirar el espejo en lugar de romperlo. Aceptar los aspectos que has rechazado tu sombra no te debilita, te libera, porque al integrarlos, dejan de actuar desde el inconsciente, dejan de sabotearte, dejan de controlarte en secreto. Integrar tu sombra no es justificar acciones destructivas, sino comprender por qué existen dentro de ti y darles una forma más elevada. Cuando haces eso, la ira pierde fuerza, porque lo que antes te irritaba ya no tiene gancho donde sostenerse, ya no resuena igual, ya no activa la misma herida. Este proceso no es fácil, mirarse sin filtros duele, pero también transforma. Es como limpiar un cristal sucio que deformaba todo lo que veías. Al principio parece más cómodo dejarlo sucio, pero cuando lo limpias ves con claridad. Y con claridad eliges mejor, no desde la rabia, no desde el juicio, desde la comprensión, desde la calma, desde el dominio real. ¿Quieres dejar de enojarte con los demás? Empieza por conocerte a ti mismo en profundidad. Pregúntate, ¿qué me está mostrando esta reacción? ¿Dónde está mi herida? ¿Qué parte de mí no estoy viendo? Y hazlo con compasión, con coraje, sin buscar culpables, solo con la intención de crecer. Porque el verdadero control emocional no es reprimir lo que sientes, es entender de dónde viene y elegir qué hacer con eso. El estoicismo siempre ha enseñado que el mayor poder no es controlar el mundo, sino controlarse a uno mismo. Y para eso necesitas conocerte como un mapa, conocer tus zonas oscuras, reconocer tus máscaras, nombrar tus miedos y entonces, desde ese conocimiento, actuar con sabiduría. Cuando logras esto, algo cambia para siempre. Dejas de ser víctima de las emociones ajenas, porque ya no reaccionas desde el ego herido, sino desde el ser consciente. Ya no te afecta la crítica, porque sabes lo que vales. Ya no te quiebra la traición, porque reconoces tus límites. Ya no te hiere el rechazo, porque has abrazado lo que eres. El método del espejo cuántico no es solo una técnica, es una forma de vivir, de verte en todo, de usar cada conflicto como una brújula hacia adentro
de convertir cada incomodidad en un salto de conciencia. Y cuando vives así, ya nadie puede sacarte de tu centro, porque lo has encontrado dentro de ti. Ahora respira y mira atrás. Cada técnica que acabas de aprender es una pieza del mismo rompecabezas, tu dominio interno, y solo cobra vida cuando la practicas fuera de la pantalla. Así que la próxima vez que la ira asome, recuerda que es combustible, listo para tu alquimia. Toma el silencio estratégico como escudo, la presencia total como ancla y tu código de honor como brújula. Cuanto más uses estas herramientas, menos dependerás del caos externo y más del orden que ya instauraste dentro de ti, listo para demostrarlo. Apaga el video y enfréntate al mundo con calma invencible, porque desde hoy tu paz no es un deseo, es una decisión.